Bueno, se lo habíamos dicho hace un ratito, ¿no? Hicimos una descripción de algo así como un mapa político. Ahora vamos a trasladarlo, Ale, y me parece que es muy importante que nos des algunas de las cuestiones que están sucediendo, que pueden tratarse en esta cumbre global de Cancún, pero que ya de alguna manera tienen algunos indicadores o indicios de cómo puede llegar a suceder no solo la cumbre en sí misma, sino la ayuda a los países que están en peores condiciones. Sí, lo que ha pasado, bueno, Cancún es una cumbre fracasada de antemano, claro, ¿no? Por distintas razones. Algunas ya las explicamos la vez pasada. Exactamente, pero hay un punto que en este momento preocupa y mucho, sobre todo esos pequeños estados, los insulares, los que no tienen la suficiente solvencia económica como para prevenir y adaptarse a los cambios que vienen, sí, que se vieron envueltos en esta crisis económica mundial. Claro. ¿No? Todavía no ha terminado. Además. No terminó y no se sabe cómo va a terminar. Está creciendo la ola, sobre todo en Europa. ¿Por qué esto? Porque uno de los factores para salvaguardar estos estados, para adaptarse, para permitirles enfrentar estos problemas, es el financiamiento internacional, que es uno de los puntos claves, sí, de estas conferencias de las partes de cambio climático. Ahora bien, uno se pregunta, ve, observa, hace un análisis, ¿qué pueden llegar a ser los países centrales, que son los que deberían aportar económicamente en esta gran bolsa para salvar al mundo, entre comillas, ¿no? En general, se salvan ellos. Sí, primero, después el resto. Cuando están más preocupados por mirarse el ombligo y sus economías domésticas que están tambaleando. ¿Qué pueden esperar los países más chicos? Los países más chicos que hace un par de años ya vienen alertando con desesperación que sus países pueden llegar a desaparecer. Y no es una fantasía. De hecho, las pequeñas islas de la Polinesia, algunas de ellas han tomado iniciativas como migraciones forzosas, asilos políticos climáticos en países como Australia, Holanda. Pero esto sucede porque el calentamiento global puede llegar a generar riesgos de esa magnitud. Sí, y más también. O sea, para que un país, poner el caso de Haití, sí, que sufrió las 7 plagas y mucho más, sí, pueda adaptarse, pueda defenderse ante situaciones climáticas adversas, necesita de una infraestructura determinada, una economía determinada, etcétera, etcétera, etcétera. Que los Duvalier nunca se les ocurrió pensarlas. Jamás, ¿no? jamás. Papá Doc, ni pensaban solo, claro, en su cuenta bancaria. Y los que suiza. siguieron ni hablar también, ¿no? Ni hablar. Y gran culpa, bueno, pero esto habría que remontarse al colonialismo. Sí, sí, claro. Siguen siendo los países de mayor desarrollo. Exactamente. Todos esos países necesitan una ayuda urgente económica. Y están justamente en este proceso de ciclón devastador de las economías mundiales que va a ser casi, podría aventurar, imposible que se pongan de acuerdo para ayudar, para hacer un fondo común. Esos fondos común que ya se viene hablando y ya se dispuso hace otras cumbres, sí, bien lejanas, y que nunca se aportó el porcentaje que es se decir, ahora peor que nunca. Y ahora peor que nunca, porque... ¿No? Porque si las economías fuertes están en esta situación tan compleja, sí, tratando de resolver sus propios inconvenientes, como es el caso de Europa y Estados Unidos también, evidentemente van a dejar, no de lado, directamente ni pensar en estos pequeños países que están desarrollándose. Exactamente. No, van a sufrir los países, van a sufrir las nuevas tecnologías, va a sufrir toda esta que se hubiese llamado revolución verde, entre comillas, porque todo necesita dinero. El último mensaje de Obama diciendo que iba a congelar el sueldo de los funcionarios, sí, públicos erizó la piel de la gente que está en Cancún, aunque está en un lugar muy bonito. Y bueno, el futuro no solo es los sueldos, sino creo que hasta los gastos del Estado. Y los gastos del Estado, uno de los gastos del Estado estaba direccionado al medio ambiente. Sí. Nada más ni nada menos. Bueno, mientras todo esto sucede, que son los problemas en serio, así como son los problemas en serio los que a usted le toca vivir todos los días, ¿no? Y necesitamos la responsabilidad de aquellos que nos gobiernan, por los cuales votamos, para que nos den la solución, ¿no?
sean quienes sean, no importa, ¿no? En este caso, bueno, el que gane la próxima elección o el año que le toca todavía a Cristina Fernández en esta situación tan diferente a la que yo aludí hace un ratito, que puede llegar a ser muy positiva. Por el otro lado, tenemos que los temas principalísimos, como son la desaparición de un país por un problema climático de fondo, ¿no? Yo me pongo a pensar en esas pequeñas islas. Exactamente. No hablemos del famoso tsunami que llegó a las costas del sudeste asiático, en países más chiquitos que Corea, que se preocupa de un lado en tratar de conformar un tapón para los otros que se mueren de hambre, pero eso sí tienen armas nucleares, ¿no? Que es lamentable lo que está pasando en eso. El mundo está como en una situación de enloquecimiento, pero siempre ha estado así. El tema es que siempre ha tenido una salida, sí, no siempre la mejor, ¿no? Puede sonar hasta simpático, pero hay una pequeña isla, creo que se llama Tubani, no quiero arriesgarme al nombre porque sí, no lo conozco específicamente, que para alertar sobre esto hicieron una reunión de gabinete bajo el agua. Mira vos. Sí, en la Polinesia. En la Polinesia. Claro. Son anécdotas, pero... Pero hacen a lo que significa un mundo en riesgo. El temor a desaparecer no es una anécdota, no, es una realidad. Exactamente. Y el temor a desaparecer porque la minería en extracciones descontroladas generan contagios sobre el agua, cuando el agua es un valor buscado. Y hablo de la minería por dar un ejemplo, pero podríamos avanzar sobre otros territorios. Lo que vos explicabas el otro día del BRIC, es decir, de la India, China y Brasil, que dicen, ¿ahora nos toca a nosotros? No, nosotros no vamos a ser los únicos que vamos a intentar resolver el problema ambiental. Ustedes también, por los países más desarrollados, que no los incluyeron como países desarrollados en su momento o en vías de superdesarrollo. Al final siempre pagan los mismos, ¿no? Al final pagan lo mismo siempre, los de más abajo. Mientras tanto, ¿no te impresionó raro esto? Mientras la economía pasa todo esto, el medio ambiente sufre esto, la política argentina y la mundial está... Nosotros bailamos al ritmo de los títulos del Wikileaks. La estupidez más grande que usted haya podido leer. Porque mira, ¿qué nos importa a nosotros que Berlusconi salga con 3 o 4 mujeres más que Sarkozy? ¿No? O que se peine para el otro lado, o que sea, o que Michelle Bachelet haya dicho que para ella los Kirchner son, o que hayan dicho que Evo Morales, o que Lula no usa zapatos del mismo color que el traje. Todas esas cosas que hemos leído en los últimos tiempos, que han sido títulos de los diarios, pero en ningún momento Wikileaks dijo dónde están las ojivas nucleares norteamericanas que se encuentran en el Pacífico, en el Atlántico o en el Medio Oriente. No, eso no. Ni tampoco cuáles son los armamentos de los otros países, ni en qué condiciones se encuentra, por ejemplo, el gobierno de Beijing respecto a lo que podría llegar a ser una confrontación de orden atómica en Corea. Todas esas cosas que son las verdaderas, las que nos importan, no aparecen en Wikileaks. Sí las idioteces. Como bien dijo el ex canciller Diana, ¿no? Chusmerío de baja estofa. Es chusmerío de baja estofa, pero además no lo consuma. Es una imbecilidad máxima, pero máxima. De todas formas, bueno, forma parte del espectáculo, y si nosotros vivimos al ritmo del espectáculo, el espectáculo cuando se hace política, o la política cuando se hace espectáculo, sea aquí o sea en el mundo, generalmente atrae de esta forma. Y bueno, sirve para ocupar algunos espacios. Hay quienes dicen que el famoso chusmerío mediático, digamos informático, que se ha dado a conocer ahora, es una cuestión que le apunta directamente a las rodillas de Obama. Como decía Tato, ¿no? Papas fritas y good show. Good show.